Uno de los problemas básicos que tiene hoy en día el hablar de sostenibilidad en el sector hotelero es el entender si esa sostenibilidad está basada precisamente en el ideal de que sea una actividad sostenible o si es meramente un ahorro de costes revestido de la excusa de la sostenibilidad. A la hora de comunicarlo es el problema básico que nos encontramos siempre. Efectivamente, como concepto, todo el mundo tiene claro que es mejor que una actividad sea sostenible a que no lo sea. Pero siempre nos vamos a encontrar con un problema, y es que cuando hablamos de la creación, por ejemplo, de un hotel, que el hotel sea muy sostenible, siempre se va a dar de bruces con quien diga que, oye, que lo más sostenible es que el hotel no se hubiera hecho. Si entramos a ver los comentarios que hay en las revisiones en las redes sociales de estos grandes hoteles que se están haciendo en las reservas, por ejemplo, de Costa Rica o en lugares así que son mucha vegetación y que tienen un aspecto todavía muy selvático, pues resulta que, claro, al mismo tiempo que te están explicando que ese hotel ha sido construido con unos criterios de sostenibilidad muy altos, que toda la madera que se está utilizando allí es madera local, etc., también en los comentarios aparece quien dice que eso antes, pues oye, era una parte de la selva que ya no lo es porque se ha construido allí un complejo hotelero y siempre hay quien dice que lo más sostenible sería no construirlo. Entonces, si partimos de la base de que eso podría aplicarse a prácticamente cualquier cosa, porque cualquier cosa que no se haga acaba siendo de menor impacto que cualquier cosa que se haga, vamos a partir de la base de que el hotel efectivamente se hace, se construye. Entonces todos estaremos de acuerdo, la mayoría estaremos de acuerdo, en que las prácticas hoteleras deberían ser lo más sostenibles posible y que respeten el medio ambiente lo más que sea posible. Ahora bien, eso luego hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien siempre y cuando esa práctica realmente sea genuina. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que se percibe es que en aras de esa sostenibilidad lo que hay es un simple ahorro. Y ese ahorro luego no se transmite al cliente final. Por ejemplo, ese caso tan común de que antes en los hoteles a lo mejor se lavaban las sábanas todos los días de la estancia que estás en el hotel y de repente se pasa a que las sábanas se limpian o se lavan cada 2 días, cada 3 días o una vez por estancia o lo que sea. Que las toallas ya no son lavadas automáticamente, sino que tú tienes que pedir que las laven y tiene que haber un motivo para que laven esas toallas cuando antiguamente, y no hace tanto, se lavaban todos los días. El motivo que se da es que hay un menor consumo energético y que hay un menor consumo de una parte de esa energía que es el agua. El agua al fin y al cabo es una fuente de energía como pueda ser cualquier otra y el hecho de que haya un menor consumo de agua siempre es bueno. Ahora bien, ese menor consumo de agua tiene que estar por una parte que no sea en disminución de la calidad del servicio, es decir, gastas menos agua pero tienes una calidad de servicio al menos igual que la que tenías antes, y segundo, lo que puede pensar el cliente es, si tú estás ahorrando dinero porque estás gastando menos agua, el planeta está gastando menos agua, pero tú también estás gastando menos dinero. ¿Dónde está esa repercusión de menos dinero? Si a mí antes, cuando yo me quedaba una semana en un hotel, me lavaban las sábanas todos los días y me costaba X dinero, si ahora no me las lavan todos los días, yo puedo estar de acuerdo que sea por motivos ecológicos, pero vas a tener un gasto menor, repercúteme ese ahorro de costes que tú también estás teniendo. Y sin embargo, el cliente lo que acaba viendo es que esa repercusión no existe. Ese es el punto más difícil de la comunicación dentro de la sostenibilidad. Puede ser que para llevar a cabo esas medidas de ahorro de agua se hayan tenido que implementar filtros, depósitos, maquinaria de cualquier tipo, sea de bombeo, sea de filtración, sea un cambio de materiales en las tuberías, algún depósito más, como estábamos diciendo, un tratamiento distinto del que se hacía antes. Eso conlleva una inversión y probablemente esa inversión haya que repercutirla en la factura precisamente de las personas que se alojan en el hotel. Y muy probablemente si esas personas supieran que lo que están pagando es porque se está amortizando o se está teniendo que pagar esa inversión inicial para la sostenibilidad, para llevar a cabo esa sostenibilidad, no tendrían mayor problema en entenderlo y en llevarlo a cabo de una manera tranquila. El problema es que muchas veces eso no se comunica y simplemente se dice, oye, pues que no se te van a lavar las sábanas porque se va a gastar menos agua. Y entonces el cliente piensa, oye, pues si voy a gastar menos agua, no me cobres todo ese agua que me estabas cobrando antes, esa repercusión del agua que me estabas cobrando antes y que actualmente no estás gastando. Es el principal problema que hay a la hora de transmitir esa sostenibilidad. ¿Por qué? Pues mira, se hizo una encuesta no hace mucho, bastante grande, y se le preguntaba a los clientes de una cadena hotelera de las más grandes que hay, si estarían de acuerdo en que hubiera una serie de medidas
que fueran en aras de la sostenibilidad, como por ejemplo el cuadernito de papel que te dejaban en la mesilla, pues que en vez de tener a lo mejor 8 páginas tuviera 4, que en vez de ser de un tamaño DIN A5 fuera de un tamaño DIN A6, que fuera pues, la mitad, que a lo mejor el bolígrafo que se dejaba en la mesilla pues que fuera de un material reciclado en vez de ser de un material pues no reciclable como era antes. Y todo el mundo, más de un 95% de los encuestados dijeron que no había ningún problema, que ellos porque el cuadernito tuviera menos páginas no entendían que fuera una estancia de menor calidad que antes, que si el bolígrafo era de un cierto material no entendían que la calidad fuera a bajar de su estancia y que no había ningún problema. La segunda pregunta que hizo esta cadena era si estarían dispuestos a pagar al menos €1 más por noche para implantar esas medidas de sostenibilidad. Y ahí también por encima del 90% la respuesta masiva fue decir que no. Es decir, el mensaje que daba el cliente era tú haz todo lo que puedas en aras de la sostenibilidad, pero no me aumentes el precio para llevarlo a cabo. Si realmente lo que estamos haciendo además es ahorrar por esa sostenibilidad, no debería subirme el precio. Claro, se ahorra en el consumo corriente, pero hay una inversión inicial que es lo que no se ha sabido en general, en vista de estos resultados de estas encuestas, es evidente que no se ha sabido transmitir de una manera generalizada que lo que se está haciendo es invertir en ello. Cuando se dice que el cliente pide que haya sostenibilidad y las cadenas hoteleras están muy autoconvencidas de que los clientes exigen que los hoteles sean sostenibles, cuando hemos hecho encuestas ya por nuestra parte en cuanto a cuáles son ¿qué puesto ocupa tu preocupación por la sostenibilidad en cuanto vas a elegir un hotel? Muy iguales tienen que ser el resto de características para que la sostenibilidad sea un criterio que marque la diferencia. Cuando alguien va a elegir en qué hotel se queda, se fija en muchas cosas antes de las políticas de sostenibilidad que vaya a tener ese hotel o que esté implementando ese hotel. Si todo lo demás está igual, incluidos los precios, entonces sí que puede haber una decisión a raíz de ello. Pero si no, más del 90% de las personas que nos contestaron decían que elegían los hoteles por cualquier otra cosa, por situación, por servicio, por la gastronomía, por la arquitectura del propio hotel. Había pues, muchas características, la limpieza, por ejemplo, el nivel de limpieza. Las personas prefieren, lógicamente, un hotel que esté limpio a uno que no lo esté. Si le dices que no está limpio, entre comillas, pero que tiene una política de sostenibilidad más avanzada, el cliente va a decir, no, tiene que estar limpio. Y a partir de que esté limpio empezamos a hablar. Y eso es lo que muchas veces se ha llegado a transmitir a través de profesionales que lo único que importaba era esa sostenibilidad. Cuando vas a ver, por ejemplo, cómo se trata la comida que se va a distribuir a los diferentes sitios y resulta que las preguntas que más hace la gente encargada de la gastronomía, en algunos casos, no en todos, pero sí en muchos, es acerca de la reciclabilidad de los envases, como ya hemos hablado aquí en otros vídeos, pues realmente no, lo primero es la comida, que no se contamine la comida, y si la comida tiene que ir envuelta en algún tipo de material que aunque no sea tan reciclable, garantiza que esa comida va a llegar en perfecto estado a las personas que lo van a consumir, eso es lo primordial, y a partir de ahí todo lo que se pueda avanzar viene después, pero primero tiene que ir lo primero. Cuando ya los profesionales entran en una vorágine en la que ya parece que nada importa y que todo lo que, por ejemplo, suene a plástico ya resulta que sea malo, cuando a lo mejor hay algunos elementos que hoy por hoy, sobre todo en temas sanitarios, no han podido ser sustituidos por otros materiales que no fueran plástico, están sacrificando o queriendo sacrificar la salubridad de las personas para que el material sea reciclable o sea reciclado. Eso es lo que no puede llegar a ocurrir, y en algunos casos se ha llegado a incurrir en eso, y ocurren luego situaciones que hemos tenido noticias este verano, no hace mucho, de algo que hoy en día parecería impensable, de alguna intoxicación y demás en algún hotel de una zona turística, que dices, bueno, es que estamos en 2025, se supone que las personas que están llevando a cabo la actividad de gastronomía en ese hotel deberían estar suficientemente preparadas como para que algo que ya hacía mucho que no pasaba, pues otra vez vuelva a ocurrir, y esto hace que el sector hotelero vaya hacia atrás en este sentido, de decir, oye, a lo mejor ya no hay tanta confianza como había a la hora de tomarse un alimento, porque ha habido un establecimiento que ha cometido una serie de negligencias, porque para que haya ocurrido esto hay algo en la cadena completa que ha tenido que ir fallando, y realmente eso no hace ningún bien al sector. Tanta preocupación por algunas cuestiones cuando todavía no tienes cubierta esa cuestión de la salubridad, primero salubridad y después a partir de ahí todo lo sostenible que pueda ser. Pero si para ser sostenible me estás diciendo que dejas de ser salubre, lo primero que no tiene que ocurrir cuando vas a un hotel es que salgas enfermo de ese hotel. Esa es la premisa número uno. Si para llegar a esos grados de sostenibilidad estarías dispuesto a sacrificar la salubridad, entonces aplícate ese mismo cuento que decía en el principio, decir, entonces lo
lo más sostenible es que no hubieras hecho el hotel. Si nos ponemos así, pues ya hemos perdido completamente el norte. Entonces la sostenibilidad tiene que entrar desde el principio, pero se tiene que garantizar toda una serie de servicios. En el podcast hemos tenido personas que nos han estado hablando de la sostenibilidad desde un punto de vista realista y nos han estado hablando de la sostenibilidad desde un punto de vista de negocio, desde la existencia de los propios establecimientos, es decir, basados en la realidad y hasta donde tiene sentido llegar en los sitios donde tiene sentido llegar, que no en todos los sitios tiene sentido llegar igual de lejos con las medidas de sostenibilidad que se tomen. Entonces es un tema muy polémico y sí que me gustaría que en estos comentarios me dijerais qué es lo que pensáis vosotros, cuál es vuestra percepción, porque efectivamente todo el mundo dice, vale, cuanto más sostenible mejor, de acuerdo en ello, pero ¿cuál crees que es la situación real actualmente? ¿Cómo se percibe tú, por ejemplo, cuando eliges un hotel en el que te vas a quedar? ¿En qué posición dentro de los puestos de importancia estaría la sostenibilidad con respecto a la gastronomía, la situación del hotel, la limpieza del hotel, todo este tipo de cosas? ¿Cuál sería el escalón de la sostenibilidad y cómo eliges, si realmente es tan importante para ti o no lo es, las medidas de sostenibilidad a la hora de elegir dónde quedarte? Y si eres profesional, si crees que hay un poco de derrape a la hora de la aplicación de estas medidas un poco a ciegas y si crees que se está siendo capaz de transmitir correctamente a los clientes lo que se está haciendo precisamente por esta cuestión de costes. Son varias cosas, ya lo sé, es un vídeo corto, rápido y que quiero pues que sirva para abrir la conversación. Evidentemente, como os digo otras veces, si no os interesa dejaremos de hablar de este asunto y pasaremos a otros, que hay muchos de los que hablar en el mundo de la hospitalidad, pero si os interesa es una ocasión para que nos lo hagáis saber y seguiremos todavía profundizando más en ello. Así que os leo en comentarios.